Bienvenidos a este módulo 4 de esta capacitación. En el hablaremos sobre el uso ético de la información. En esta capacitación veremos lo que son los derechos de autor, que es la propiedad intelectual, que es el plagio, los tipos de derechos de autor, el copyright y el copyleft, Creative Commons, la ley 23 de 1982 y algunas recomendaciones que se dará para que no caigan en lo que es el plagio al momento de realizar alguna búsqueda de información. Este término se utiliza para describir lo que son los derechos que adquieren los creadores o los autores sobre sus obras, ya sean literarias o artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derechos de autor son muy variadas. Estos pueden ir desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas. Incluso los derechos de autor cubren lo que son los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Sin embargo, la protección de derechos de autor no abarca lo que son las expresiones, o sea, las ideas y los procedimientos metodológicos de una operación o conceptos más matemáticos en sí. La propiedad intelectual se refiere más a lo que es la protección de las creaciones que son derivadas del intelecto humano. Esto pues en diferentes terrenos, por así decirlo, que son o que podrían ser el industrial, científico, literario y artístico. Estos están como divididos en cuatro tipos, por así decirlo, que son lo que son las patentes, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas, las cuales se desglosarán un poquito más adelante. Las patentes son un derecho que se le otorga a personas que inventaron alguna cosa, algún nuevo producto o procedimiento y que son susceptibles a ser explotados comercialmente por un periodo limitado de tiempo. Una marca es una identificación, es como una identidad que es primordial para una empresa, pues porque una marca lo permite diferenciar sus productos o sus servicios de otras empresas. El diseño industrial es una parte muy importante dentro de una empresa, dentro de la fabricación, el diseño y la producción de diferentes materiales. Estamos hablando que los diseños industriales vienen o nacen a partir de una idea, de un concepto. Entonces, lo que protege los derechos de autor es la apariencia u ornamentación del producto o de alguna parte de él, pues ya que esto es lo que diferencia a ese producto de otro producto en el mercado. Las indicaciones geográficas son un indicador o un signo que se utiliza para los productos que vienen de algún lugar en específico. Lugares que pues tienen alguna reputación que pues afecta lo que es el producto y lo que protege los derechos de autor es esa reputación y esa marca, por así decirlo, que tiene ese lugar. Pues ya que esos productos solamente se fabrican originalmente pues en esos lugares. El plagio es copiar, ya sea parcial o completamente, una idea, o una obra literaria, una obra artística o algo científico. El plagio es usar las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias. Esto sin acreditar de manera explícita de dónde proviene esa información. Estamos cometiendo plagio cuando divulgamos, publicamos o reproducimos una obra a nombre de un autor distinto al que hizo originalmente, pues esa idea o esa obra. Esto está atentando contra los derechos morales y patrimoniales de esta persona, pues porque estamos usurpando su autoría
y estamos defraudando lo que son sus intereses económicos. Los derechos morales protegen lo que es la originalidad de la obra, así como la reputación e identidad del autor. Estos derechos evitan que, pues, la identidad del autor mediante, pues, lo que es el plagio sea usurpada, porque estamos hablando que el plagio es tomar una idea de una persona y acreditándola a nosotros. Estos derechos son irrenunciables y son de duración ilimitada y se dividen en los siguientes derechos. Lo que es el derecho de divulgación, que es cuando el autor decide sobre la publicación de su obra. El derecho de paternidad, que es cuando el autor exige o puede exigir que se le reconozca como autor de su obra. El derecho a la integridad de la obra, que es cuando el autor puede exigir que se respete la integridad de la obra, o sea, que no se deforme ni se modifique. El derecho a la modificación, que es cuando el autor puede modificar o impedir que se modifique su obra. El derecho de retirada de la obra, que es cuando el autor quiere retirar la obra del mercado, cuando pues cambian sus convicciones morales o religiosas. Aunque pues hay un caso especial y es que cuando ocurre esto, se debe indemnizar al titular del derecho de explotación por los daños y prejuicios causados. Derecho de acceso al ejemplar único. Este derecho permite que el autor pueda acceder al ejemplar único y raro de la obra. Estos permiten que el autor pueda obtener beneficios económicos con la explotación de su obra. Y estos se dividen en los siguientes derechos. El derecho de reproducción, que es cuando el autor puede incorporar a la obra a un medio material o inmaterial para que exista como tal. El derecho de distribución, que es la facultad de poner la obra a disposición del público, de venderla o presentarla. El derecho de comunicación pública, que es la facultad de que otras personas tengan acceso a la obra. El derecho de transformación, que es cuando el autor puede prohibir o autorizar las modificaciones de su obra. El derecho de la colección, que es cuando el autor decide publicar sus obras de forma conjunta en una colección. Copyright es la forma inglesa de decir derechos de autor. Esta es la protección legal de una obra de propiedad intelectual que se le otorga a los creadores de estas obras o de sus contenidos y le da los derechos exclusivos para controlar y ejercer determinados derechos sobre pues sus propias obras o contenidos. El copyleft es una práctica legal que consiste en ejercer el derecho de autor. Sin embargo, el objetivo de este es propiciar el libre uso y distribución de alguna obra. En esta diapositiva vamos a ver un poquito lo que son las diferencias entre el copyleft y el copyright para que les pueda quedar un poquito más claro las diferencias entre estos. Pese a que se vean muy parecidas, son bastante diferentes. Por ejemplo, para el copyright hay que pagar para acceder a la obra o pedirle permiso al autor para poder usarla. Y pues esta no se puede modificar y solamente se puede tener uso para uso personal. El copyleft, las personas lo pueden modificar, lo pueden copiar y compartir con otros usuarios. Incluso una obra modificada y mejorada se puede comercializar. Sin embargo, claro, hay que mencionar pues al autor cuando se copie, por así decirlo. En Creative Commons, a diferencia del copyright y el copyleft, el autor decide qué protección le quiere dar a su obra. La libertad para citar, reproducir, crear obras derivadas, etcétera,
bajo ciertas restricciones, claro está. En todos los usos permitidos de la obra hay que mencionar al autor. Siempre debemos procurar mencionar al autor de una obra cuando vayamos a tomar algo literal de otra persona, para no incurrir en lo que es el plagio. La Ley 23 de 1982 es una legislación clave que regula lo que son los derechos de autor dentro de Colombia. Esta ley establece en el marco legal la protección de las obras literarias, científicas y artísticas, asegurando que todos los autores y creadores de este contenido tengan los derechos exclusivos sobre sus creaciones. Esos derechos exclusivos son pues los derechos morales y patrimoniales. La duración de la protección de esta ley es de hasta 80 años después de la muerte del autor. Después de este periodo, la obra pasa a ser de dominio público. Las sanciones en las que se puede incurrir si se comete plagio o algún tipo de atentado pues contra lo que son los derechos de autor son multas, la confiscación de materiales, el cierre de establecimiento, responsabilidades penales y la indemnización por daños y prejuicios.